Aló. Sí, aquí Bueno, estoy, Orly pastor. como que se nos paró. Listo, tenemos Aquí que estoy, tratar. aquí estoy. Listo, Orly. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con algo que es una terminología, algunos términos que se usan pues mucho en teología. Eh, yo sé que la gran mayoría son muy conocidos para nosotros, pero es importante que les demos un repasito para entrar en sí en la materia que vamos a entrar dentro de 8 días, ¿ok? Entonces, básicamente es como conocer términos claves y comprender doctrinas básicas y aplicarlas pues a la vida cristiana. Entonces, tenemos pues aquí los primeros términos teológicos. El primero de ellos es Dios. Dios, el significado es ser supremo, eterno y creador de todo. O sea, nuestro Dios con D mayúscula es el Dios creador de todo. Luego, Biblia, básicamente es la palabra inspirada por Dios, es nuestra regla de fe y conducta, ¿cierto? También la Biblia tiene un término muy bonito que se le llama biblioteca divina, conjunto de libros y bueno, varios términos, pero básicamente este también es muy importante, que es la palabra inspirada por Dios y es nuestra regla de fe y de conducta. Amén. Teología, término teología es el estudio acerca de Dios y su relación con el hombre. Eso es bastante importante porque el estudio, la teología es, podríamos reducirlo a estudio de Dios, es el estudio de Dios, pero esta parte de la relación con el hombre es muy importante porque Dios es el que se ha manifestado al hombre, se ha dado a conocer al hombre y Dios de alguna manera creó lo que ha creado para nuestro beneficio, por amor a nosotros, y nos lo quiere dar a revelar, quiere tener una relación con nosotros. Y en cuarto lugar, en esta diapositiva tenemos doctrina. Doctrina que es conjunto de enseñanzas bíblicas fundamentales, ¿cierto? Amén. Esa es, esa es la doctrina, un conjunto de enseñanzas fundamentales eh, que normalmente son eh, vitales para el sano desarrollo de un hijo de Dios, ¿cierto? Por eso escuchamos muchas veces la palabra sana doctrina, ¿cierto? O doctrina errónea. Entonces, obviamente la sana doctrina es la doctrina que habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como lo que más representa la sana doctrina. Y bueno, muchas otras cosas más que luego las vamos a ir viendo. Luego vamos a tener revelación. La revelación es el acto de Dios al darse a conocer al hombre. Eso es revelación. Es un acto de Dios. O sea, no, el hombre nunca puede conocer a Dios por sus propios medios o en sus propias capacidades. Básicamente, nosotros conocemos de Dios lo que por gracia, por amor y por su misericordia ha revelado a nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos de Dios. Por eso es que la revelación es algo tan grande y las personas entre más se acercan a Dios, yo he escuchado hombres de los que uno admira profundamente porque tienen una buena relación con Dios y ellos dicen que entre más lo conocen, como que más enorme se va volviendo como lo que uno quiere conocer. Es como una gota de agua lo que uno conoce comparado con el gran océano, pero llegará un tiempo cuando nosotros le conozcamos plenamente.
Así que vale la pena vivir y, o sea, como vivir confiando en que vamos a vivir en Pastor, Cristo. ¿Sí? usted sabe que cada persona, cada ser humano en esta tierra tiene que tener su propia experiencia Ujú. de conocer a Dios. Y el Ajá, que permite conocer a Dios es nada más ni nada menos que Él mismo, claro, que se le hace revelar al hombre o a la mujer. Cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer. También claro, Él es el mismo que se deja conocer por la persona. Por eso es que cada persona tiene un grado de fe y una experiencia divina, sobrenatural, indiscutiblemente, ¿verdad? Sabemos eso. claro. En mi experiencia, en mi persona, ¿verdad? En mi Sí. experiencia con Dios, pues como todo, ¿no? Es sobrenatural, es grande, pero como usted acaba de decir, entre más nos acercamos a Dios, yo me he sentido como demasiado pequeñito ante Ujú. alguien tan sobrenatural y tan grande. Amén, Orly. Eh, yo les quiero compartir un testimonio, ¿verdad? Porque Sí. yo soy un joven, ya tengo 38 años, pero fui un joven que no crecí. A mí me impactó la vez pasada que entró la doctora. Sí, eh, adelante. yo creo que después voy a compartir más cuando entre todas las personas, porque yo sé que es edificante. Cuando ella dijo, ¿por qué muchas personas no estudian o no se preparan? Ujú, Por ujú. miedos y por muchas cosas, y es verdad. Yo Sí. pues hasta ahora yo he estudiado la palabra, he recibido enseñanza. Hasta ahora yo estoy recibiendo una enseñanza poco más profunda, que es teológica, ¿no? Porque Amén, es amén. profunda. Ujú. Y entonces, en mi experiencia con Dios, pastor, y Orfilia, que está aquí, era que yo empecé buscando de Dios, yo lo buscaba mucho en oración, y iba mucho a la iglesia, pero yo no leía la Biblia. Ya, ok. Porque para mí yo miraba ese libro tan grande y para mí me aturdía porque yo decía, ese libro es demasiado grande. Yo pienso que compartirlo a la mitad es suficiente, que aunque me lea yo Mateo ya es suficiente. Ujú, ujú. Porque yo decía, ese libro muy grande. ¿Y por qué? Sí, Porque le ponía eso, ¿por qué? Porque nunca fui un joven estudioso, nunca fui de la escuela y para claro. mí era muy difícil, ¿no? Y Sí, me pero mire daba, qué lindo, Orlin, que muchas veces llegamos a Dios, porque es un caso parecido. Yo solo estudié primaria cuando estaba pequeño ujú, y a mí no me gustaba para nada la lectura, pero cuando me enamoré de Jesús y empecé de a poquitico a leer la Biblia, prácticamente con la Biblia fue que aprendí a leer. exactamente. Entonces, Ujú. de tanto orar y hablar con el Señor, le dije, Señor, necesito que me des una experiencia donde verdaderamente tú hagas algo en mi vida sobrenatural para que yo pueda agarrar la palabra. Y me Amén. recuerdo una vez que tuve una experiencia sobrenatural con el Señor, un sueño, Ujú, una experiencia donde unos ángeles me llevaban de la mano ujú, y me llevaron a un campamento, a un campamento, y en ese campamento los hombres eran como miniaturas, como pequeñitos, como ujú, niños, y los ángeles ujú. eran demasiado inmensos. Y en aquel campamento los ángeles le daban a cada hombre una espada. Ok. Y entonces a mí en ese campamento me dieron una espada y la espada era grandísima, era preciosa, era una espada bien tremenda. Pero esa espada pesaba mucho y decía, yo no sé qué voy a hacer yo con esta espada. Y él me decía, te vamos a enseñar cómo afilarla. Y me enseñaban que había que afilarla al revés y al derecho de los dos lados, sacándole Ujú, filo. ujú. Después de esa experiencia, a mí me entró un hambre por leer la Biblia. Un hambre Wow, por leer la Biblia lindo, Orlin. que Wow. me dormía de tanta lectura leyendo y me metí tan profundo a leer Mateo, Marco, Lucas, Juan, nunca se me Mm, olvida. Una absorción de comerme la Biblia, de entrar mm. a los profetas, entrar a Apocalipsis, de entrar a Daniel y empecé y empecé y empecé. Así fue mi experiencia.
Qué lindo, Orlin, qué Ujú, testimonio tan lindo, porque sí, o sea, cuando el Espíritu Santo viene, te da pasión por la Sagrada Escritura. Qué lindo. ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartirlo, Orlin. Entonces tenemos revelación, acto de Dios, darse a conocer al hombre. En eso concluimos. Inspiración. Orfilia, ¿me puedes leer qué significa inspiración? Inspiración, proceso por el cual Dios guió a los autores bíblicos. Muy bien, entonces lo que está escrito por la Biblia primero pasó por la mente del Espíritu Santo. O sea, Amén. viene de la Inspirado por- mente, siempre viene de la mente del Espíritu Santo. Sí, Orfilia, ¿vas a decir algo? Sí, ahora que dice que siempre inspirado por el Espíritu Santo, cuando yo oro, yo no sé por qué, pero yo siempre pido sabiduría a través del Espíritu Santo. Amén, No claro. sé si estoy, o sea, porque como yo le dije en un comienzo, mi proceso ha sido muy reciente, porque yo Ujú. asistía a la católica. Ya, ok. Después, a través de un proceso bravo que pasé, un desierto que pasé, que me llenó de fortaleza y después surgí nuevamente, fue cuando empecé a conocer más de Dios, a darle gracias a Dios y de verdad que esto no fue por emoción, Qué lindo. no, no. Lo que me pasó Orfilia, fue bastante bravo. Orfilia, ¿sabe qué, Orfilia? ¿Sí? Au- Realmente, como nosotros estamos hablando, es el Espíritu Santo que se encarga de atraernos a nosotros a la verdad, ¿verdad? Jesús dice en su palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Y A toda verdad. cuando usted está diciendo, cuando yo oro, le pido al Señor sabiduría, usted lo está haciendo bien. Porque Amén. Jesús dijo, Amén. ustedes no saben cómo orar, pero dice, el Espíritu les enseñará cómo clamar, cómo orar, cómo pedir, Amén. Y es que cómo conviene. Amén. cuando te concentras tanto en una oración, sientes unción, sientes algo divino que dice, hey, yo me voy a la Biblia porque es que porque Amén. Ujú. surge la necesidad, ¿sí? Y mire, Amén. Es una necesidad bonita de amén. conocer más a Dios, de estar más cerca de Él, de experimentar cosas divinas. Entonces, ahí de eso se trata, ¿cierto? Amén. Amén. Yo Amén. tengo un ministerio de intercesión. Ya por muchos años vengo en el ministerio de la intercesión, a tal profundo que el ministerio que el Señor me ha entregado se llama así, la iglesia que yo estoy levantando ahorita, se llama Centro de Avivamiento de Oración, Orad. Amén, Porque amén, desde que yo vine a Cristo, vine a través por la oración y me volví apasionado por la oración. Y lo que descubrí yo en la oración es que el Espíritu Santo nos lleva de la mano a orar para convertirnos en grandes intercesores amén. para hacer vallado por nuestras familias y por el mundo. Y el Señor te va despertando y te lleva a la intercesión. La oración te lleva a la intercesión. Y la intercesión te lleva a despertar a lo profético. Uy, maravilloso. Porque te vuelves una amiga del Espíritu Santo. Y el Espíritu, a través de la oración se despierta la intercesión. Y de la intercesión se despierta el em, a ver cosas en lo sobrenatural, Amén, a despertar más. claro. Sí. Y Dios empieza a revelarte cosas, sueños, visiones de que viene en el mundo, de que va a pasar, porque te vuelves una íntima del Espíritu Santo. Sí, a mí me pasó hace poco. Mi esposo me lleva un año en Gilio. Eh, a mí me pasó, no sé, yo diría, Dios mío, cuando yo empecé mi proceso acá, cuando empecé a dejar la católica, porque es que no es emoción de decir, no, yo me voy para acá. No, no, eso es un proceso que hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Pero yo una vez, yo decía, Dios mío, lo que me pasó, yo estaba vestida de blanco y mi esposo, pero vi que mi esposo estaba como dirigiendo una iglesia y yo lo apoyaba. Yo decía, Dios mío, no sé qué fue, si es un pensamiento que colocaste en mí o una visión, no sé qué fue, pero siento que por ahí es. Puede ser Entonces, una visión de lo que sí, viene. exacto, Mira, amén. tú estás Todo joven, lo que te digo, Orfilia. Joven, Orfilia, ah, usted está joven.
¿ok? Y con su esposo el Señor va a hacer cosas muy grandes y muy Amén. preciosas, Amén, amén. ¿ok? Porque es que yo a Dios veces los digo, está preparando para el futuro, porque yo veo en el futuro tu casa llena de gente, yendo a recibir amén, amén, palabra. aleluya. Yo te Amén, estoy aleluya. profetizando, te estoy profetizando. Veo en el Amén. futuro tu casa llena de muchas personas recibiendo palabras y veo mucha gente de adultos mayores de edad. Y yo Re- le pido, yo le digo, Dios mío, Señor, guía mi camino. Tú, escrito está, tú lo has dicho en Él tu te va a palabra. llevar, Él te va a llevar. Lámpara a mis pies, ¿cierto? Prepárese, ore mucho y el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes y van a tener una célula preciosa en su casa o un grupo Es vida. lo que hemos, fíjese que es lo que hemos dialogado mi esposo y yo. Viene un grupo vida para ustedes donde van a compartir una tarde de té, una Alabado, palabra y alabado después sea un el tiempo de Señor. oración y el Espíritu Santo va a empezar a sanar ahí en ese lugar. Sí, sí, yo le digo, Dios, Recíbalo como una palabra profética y escríbalo porque la palabra del Señor en lo profético dice, y escribe la visión porque aunque tardara, espéralo porque llegará. amén, aleluya. Lo declaro y aquí en mi corazón lo voy. Amén, amén, Orly. Qué lindo, de verdad. Dios te bendiga. La gloria para el Señor. Amén. Aleluya, amén. Perdóneme que es que me estaban diciendo algunas personas que no han podido entrar, pero es que yo no sé por qué la tecnología es tan extraña. Mire que ustedes entraron derecho. Sí, pero a mí me ha pasado, en la primera clase no pude entrar definitivamente. No, por eso, es Ya que la después, ya, tecnología gracias mía a Dios. Sí, sí, tan tremendo. Pero bueno, ya les reenvié, sí. ya les reenvié el link. Vamos a ver si se pueden conectar. Bueno, entonces teníamos inspiración para que avancemos. Inspiración es proceso por el cual Dios guió a los autores bíblicos. Luego tenemos inerrancia. Inerrancia es la Biblia es verdadera en todo lo que afirma. ¿Qué piensas tú de eso, Orfilia? ¿La Biblia es verdadera en Pastor, yo todo lo que estaba afirma? viendo yo estaba ahora leyendo el término que dice inerrancia. Primera vez que escucho ese término. La Ujú. Biblia es verdadera en todo lo que afirma. Amén, Amén, amén. amén. Y yo creo que con Precioso. esa respuesta quedamos más que satisfechos. Amén. Ahora, canon. ¿Tú sabes qué es la palabra canon? Canon. No. Muy bien, ahí Es la está. lista oficial de libros inspirados. Sí, es la lista oficial, o sea, los 66 libros. Canon es como los Okay. libros que son aceptados como inspirados por Dios. Después vamos a aprender, porque eso no es que los libros son aceptados en la Biblia simplemente porque alguien quiso, sino porque hay unas razones muy importantes, luego las vamos a estudiar. Okay. Muy bien, vamos a lo Por ahí siguiente. veo a Suni. Suni, bienvenida. Hola, Zuni, ¿dónde bendiciones. está Zuni? ¿Cómo están? ¿Por Yo qué los estaba en la llaman? computadora hace tiempo esperando. Me conecté del celular porque en la computadora no me sale. Llegó Extrañísimo. Zuni. Hola, Orly. Dios te bendiga. Está Suni, con aquí usted. estoy desde Colombia. Ay, qué linda. Yo quiero ir para Colombia. Quiero ir para Colombia. Claro que Zuni, sí. te Solo quedamos me dices y esperando me el voy viernes al de la vigilia, aeropuerto. Zuni, no llegaste. Ay, pero no tenía quien me llevara, Orly. Ay, Dios. Vas a Por tener eso la no fui. oportunidad. Mira, Bueno, mira, Zuni, mira, profeta Zuni. Amén, aleluya. Nosotros tenemos amén. profeta, escritora, predicadora. Lo recibo en el Carabasho, nombre de prakata, Jesús. rabasanta, rabakora, Amén, brashaya. amén, amén. Oh, rakata, rabasho. Cuando yo estoy viéndote a ti, Amén. Dios me trae la figura de la esposa del profeta muy conocido de tu país. Oh, Santo Espíritu de Dios, de la esposa del pastor Bel. Te estoy viendo igualita que él. Con un estudio, con una sabiduría, con una ciencia, con un Espíritu Santo, aleluya. Y la maica, la vasalla, la maica, la vasalla, la bacanda, la maica. Escribe la visión porque aunque tardara va a Amén, llegar en La el nombre de maica, la Jesús. vasalla, la Amén. amén. maica. Ekato, kamashato, paki, eke, mahaya. Wow. Aleluya. Dice el Señor, fue mi mano que te trajo esta nación.
Porque en los principios te sentiste frustrada, dice el Señor, encerrada. Encerrada. Quería salir corriendo, dice el Espíritu Santo. Porque no entendías y decías, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? No aguanto más. Pero dice el Señor, yo te traje aquí con un propósito. Y te has Wow. sentido como una cueva, dice el Señor, pero yo te tengo en esa cueva porque te estoy preparando, porque lo que no pudiste hacer en tu país lo vas a hacer aquí en una preparación con el Espíritu Santo. Oh, manso, roproche, pracatarabasaya. Wow. Aleluya. Wow, qué bendición. Wow, tremendo. De verdad que el Espíritu Santo es increíble. Gracias, Orlin, por las palabras, porque sé que no vinieron de parte tuya, sino de parte de Dios, del Espíritu Santo para su... Santo Qué lindo. Espíritu de Wow, Dios. wow, Dios mío. wow. Precioso, el Gracias. Señor es precioso y el Señor Gracias, Señor. está vivo. Aleluya. Paz, Gracias, la paz de Espíritu. Cristo te cubre desde la cabeza hasta los pies. Te cubre el Espíritu Gracias, Santo. Espíritu Santo. Cúbrela, Jesús. Cúbrela. Ahí están los ángeles. Ahí está tu presencia, Señor. Amén. 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 No Amén. corras, no huyas del proceso. Dios te está preparando. Aleluya. Qué Pasar poderoso. por los procesos fortalece. Amén. 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 Fortalece. Experiencia. Ahora en números vamos a entender muchas cosas de esas, Suni. Qué bueno que estemos en la Gracias, cárcel. Jesús. Enseguida vamos a empezar números. Gracias, Y Señor, te sigo usando porque esta es una Amén. palabra de confirmación de hoy. sí, amén. 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 Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, muchachos. El Señor es precioso y soberano. Bueno, vamos a continuar porque necesitamos avanzar un poquito. Luego vamos a tener el término omnisciencia. ¿Habías escuchado ese término, Orfilia? Con seguridad que sí, ¿cierto? Omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Dios lo sabe todo, y no solamente del mundo en general, de ti Orlin, de ti Suni, de ti Orfilia, de mi vida. Él sabe todo, presente, pasado y futuro. Eso es omnisciencia. Omnisciencia que tiene que ver con el conocimiento de Dios. La otra palabra que tenemos ahí es omnipotencia. Omnipotencia es que Dios es todopoderoso, o sea, todo lo puede. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnipotencia, todo lo puede. Omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia, Orlin? Orlin, omnipresencia. Ahí está al frente tuyo. Ok. Omnipresencia es que omnipresencia, el Señor está en todas partes. Dios está en todas partes. Amén. O sea, no hay lugar. Y ahí podemos ver el Salmo 139, donde dice el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Exactamente. Luego tenemos eternidad. Dios no tiene ni principio ni fin. Muy bien. Vamos a avanzar otro poquito porque necesitamos avanzar. Luego vamos a tener el término Trinidad. Ese sí es muy conocido para nosotros, que es un solo Dios en tres personas. Un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Monoteísmo. Monoteísmo es un término de la creencia nuestra, que es creencia en un solo Dios verdadero. Luego tenemos panteísmo. Ese sí es algo erróneo porque es una creencia errónea de que todo es Dios. Los panteístas creen que un árbol es Dios, que la luna es Dios, que una piedra es Dios, que un animal es Dios, o sea, ellos creen que como todo hace parte de la creación de Dios, entonces todo
es Dios, pero es pues absolutamente erróneo porque Dios es Dios, aunque Dios está presente en todo y todo lo creó, como persona y como ser, está separado de la creación, ¿cierto? Una cosa es que esté presente como un padre está presente con su hijo y está presente en todas partes. Otra cosa es que entonces una piedra sea Dios porque Dios la creó. Eso es muy diferente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es el panteísmo, que dice que todo es Dios. Luego el deísmo. El deísmo es una creencia también falsa que dice que Dios sí fue el creador del mundo, pero simplemente lo creó y lo soltó como alguien que crea un reloj y lo suelta a andar, pero que Dios no se preocupó más por el mundo. Eso es totalmente erróneo, falso, porque Dios creó el universo y está muy pendiente de todo el desarrollo y especialmente con nosotros, los seres humanos, Él está muy pendiente como papá. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí, pastor. Muy bien. Luego tenemos el término creación. Creación es que Dios hizo todo de la nada. O sea, Dios creó todo. Luego tenemos el término providencia. Providencia es cuidado y gobierno de Dios sobre el mundo. O sea, el cuidado de Dios sobre el mundo. Muy bien. Luego tenemos imagen de Dios. Bueno, básicamente el hombre refleja esos atributos de Dios. Dice la palabra que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Libre albedrío, lo conocemos bastante también, ¿cierto? Capacidad humana de elegir, o sea, Dios no nos creó como una máquina a la cual Él maneja como quiere, sino que nos dio la libertad de elegirlo a Él. Él quiere que nosotros lo amemos, pero en la elección nuestra propia de amarlo y de vivir. Quiere que le obedezcamos, pero con una elección libre de obedecerle. Amén. Bueno, luego tenemos pecado, que es rebelión contra Dios. Luego tenemos caída, que es la desobediencia del hombre. Aquí pues específicamente de Adán, que trajo pecado. Naturaleza humana, que es condición del hombre tras la caída, o sea, antes de caer, el hombre no tenía todavía como esa naturaleza como carnal o pecaminosa. Ya después fue que se contaminó, por así decirlo. Depravación es corrupción espiritual total del ser humano. Corrupción total del ser humano. Cristología, como eso nos lo explicó la doctora Zulma en la primera clase, que cristología es el estudio acerca de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. O sea, cristología, teología es más general de Dios, todo lo que es Dios y su relación con el hombre, ahí entra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo que es cristología ya es de la persona de Cristo directamente y de la obra de Cristo con nosotros. Como también está el otro término, no me lo pusieron, no está aquí, pero es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Ese término es neumatología. Luego tenemos el otro término aquí que es encarnación, que básicamente es que Jesús se hizo hombre y se encarnó en María, se encarnó en la Virgen. Luego tenemos otro término que es unigénito, y este creo que es importante. ¿Qué entiendes tú, Orfilia, por unigénito? Único. Único. Muy ¿No? bien. Sí,
Claro. Sí, estás muy bien. Unigénito. Unigénito. Y primogénito. Primero. Primero. Hay diferencia, ¿cierto? Claro. Un El papá puede primero no es tener el 10, único. un papá puede tener 10 hijos. Claro, porque el primero no es el único. No El significa primero que no sea es el el único. único. Muy Ok. bien, Orfilia. Esa es la definición correcta. Porque a veces la gente confunde pensando que unigénito es primogénito, que porque es el primer hijo de Dios o cualquier cosa como estas. Pero exactamente, unigénito es que es el único hijo de Dios. Exacto. O sea, el único hijo de Dios como el unigénito de Dios. Ya si nosotros entramos a ser hijos de la y entrar a la familia de Dios es por adopción en ese unigénito, en Cristo. Pastor, amén. Disculpe, antes de avanzar en la próxima ¿Sí? diapositiva, el término neumatología, por favor, me repite. Amable. Neumatología, sí, claro, con mucho amor. Gracias. Neumatología es el estudio de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Amén. Gracias, Mesías, pastor. Mesías es el ungido y prometido Salvador. Mesías básicamente traduce como ungido, el ungido. Luego tenemos expiación, de esto hablamos un poco la clase pasada en el libro de Levítico, que expiar significa cubrir y Cristo cubrió el pecado con su sangre, con su sacrificio, cubrió nuestro pecado. Luego está otro término que es propiciación. Orlin, ¿qué entiendes tú por propiciación? Propiciación es como propicio, es como cuando los sacrificios que hacían, ¿verdad? Sí, ahí está, puede leerlo. Ok, dice, propiciación, Cristo aplacó la ira de Dios. Wow, amén. Exacto, entonces fue propicio a nuestra incapacidad, fue Amén. propicio a nuestro pecado. Por eso, en lo que menciona la preciosa palabra de Dios del publicano y el fariseo que estaban orando, dice Lucas que el publicano oraba, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, se estaba acercando con humildad y esa es la palabra usada como propiciación. Cristo aplacando la ira de Dios en favor nuestro. ¿No les parece muy linda esa palabra? Poderoso. Amén. Hmm. Tenemos la otra palabra que es redención, que es Cristo nos compró con su preciosa sangre. La otra que es reconciliación. Cristo restauró nuestra relación con Dios. Luego vamos a tener justificación, es que Dios nos declara justos por la fe. O sea, básicamente, y es muy lindo porque en la fe esta palabra es muy importante. Suni, ¿estás ahí? Suni, Estoy aquí, sí. Ella todavía tan está bella, está tocadita, toda tocada tan por bella, Dios. está Todavía estoy tocadita. aquí. ¿Qué entiendes tú por justificación, Suni? Justificación es cuando nosotros somos justos ante Dios por nuestra fe. Amén. Y Que Dios la nos fe que declara tenemos en Dios, justos. por la Dios fe nos que tenemos declara. en el Señor. Porque dice que Amén. no es por vista, es por fe. Amén, Amén. Suni. Entonces, justificación, Dios nos declara justos por eso, por la fe, Suni. Por la fe. Aunque tenemos muchos errores todavía, por la fe somos declarados justos. Santificación, proceso de ser hechos santos, o también lo podemos llamar crecimiento en Dios. O sea, el proceso, básicamente es después de que conocemos a Cristo, viene un proceso en la persona que es la santificación.
hasta que el Espíritu Santo nos presente perfectos delante de la gloria del Señor, que es el siguiente término. Glorificación, que es estado final de la perfección en la eternidad. Y el último término que vamos a ver hoy es adopción, ser hechos hijos de Dios. Como bien ahora decíamos, nosotros somos hechos hijos de Dios o sea, somos hechos hijos de Dios por la gracia del Señor Jesucristo, somos adoptados. Jesús es Amén. el unigénito y nosotros venimos a ser adoptados por el unigénito. Muy bien, mi preciosa familia. Vamos a descansar unos 5 minuticos aproximadamente, a 7 minuticos, y ya nos volvemos a conectar para que avancemos con la siguiente clase de números, ¿ok? Aleluya. Puede agarrar un vasito de agua.